Seguimos en Panorama con nosotros a Marcia Zárate, quien representa a Fuel, una organización que le estamos dedicando muchísimo tiempo en nuestro equipo en el planeta y en WCEA Cuencavisión y en este programa Panorama, porque es vital para todo padre que sabe, que necesita que sus hijos y sus hijas vayan a las universidades, y a veces las esperanzas pues se caen por lo costoso que es. Este es uno de los países donde ir a la universidad es un lujo, es algo inalcanzable para muchos. Pero esta organización, Fuel, da a entendernos de que sí es posible, de que sí se puede llevar a nuestros hijos a las universidades. Aquí tenemos un ejemplo con nosotros el día de hoy, Ashley y María, hija y madre, llegan a la universidad en los próximos días, recientemente graduada en Chelsea High School, y vamos a conversar con ellos. Pero antes, a Marcia, esta función, este objetivo, esta misión de Fuel es algo que da tanta energía y tanto ánimo y esperanza para muchos de tus televidentes. Primero, antes de conversar un poco más de Fuel, conversemos sobre ti. ¿Cómo llegas a Fuel? Bueno, yo comparto mi historia es muy similar con las familias con las que trabajamos. Yo soy originalmente de México, ¿Qué ciudad? Guadalajara. Guadalajara. Y yo me cambié a Estados Unidos cuando tenía 11 años. Crecí en Little Rock, Arkansas. Y fui a la universidad, a Vassar College, en Upstate New York. Entonces yo sé que hay mucha información que mis papás, ellos no sabían. Hay mucha información que yo no aprendí hasta que estaba en la universidad, cuando ya era demasiado tarde. Entonces eso es lo que me motiva a mí a trabajar con estas familias. Y yo originalmente me interesaba mucho el sector educativo. Trabajé antes en educación internacional, pero realmente yo quería un trabajo en el que podía servir a una comunidad. Quería trabajar en una organización de fondos no lucrativos. Y ¿Qué le dirías tú a un padre o una madre que sabe lo costoso que es ir a la universidad? Muchas veces hay deudas en las cuales se incurren en la familia, y cuando la hija sale de la universidad graduada, sale endeudada, ¿verdad? ¿Vale la pena ese financiamiento? ¿Vale la pena salir de la universidad? O sea, en nuestros países nunca salíamos a la universidad con una deuda. es un hecho que alguien que tiene un diploma universitario, las probabilidades de que adquieran trabajo comparado a alguien que no fue a la universidad son mucho más grandes. Entonces, las personas, aunque se gradúen con deuda, tienen más oportunidad de conseguir trabajo y de conseguir un trabajo que les pague más. Claro. Entonces, al final del día, sí vale la pena ir a la universidad, aunque haya algo de deuda. La clave del éxito en este y todos los países del planeta es la educación. Exacto. No lo dice Amarcia, no lo dicen los padres de nuestros invitados de hoy, no lo decimos nosotros, lo dicen estas 100 personas graduadas universitarias que han llegado a ser las 100 personas que más impacto dan en la comunidad latina. Tenemos aquí a una familia de Guatemala que vino a Estados Unidos. Ashley, ¿a qué edad llegaste a Estados Unidos? Yo nací aquí. ¿Naciste Yo, aquí? ya, Ok. sí, mis padres vinieron hace como... Cerca de 30 años. Hace 30 años, ok. Ashley, cuéntanos un poco dónde vas a estudiar. Primero, felicidades por tu Gracias, graduación en gracias. Chelsea High School. ¿Y dónde vas a estudiar? Yo voy a atender a Bentley University. Bentley University, Yeah. una de las universidades más costosas Sí, bien costosa. de este país. Ajá. Y cuéntame qué vas a estudiar. Voy a estudiar business. Todavía estoy indecisa en qué También tipo. perdona que te interrumpa, pero una de las universidades más reconocidas para el área Sí, de business, ¿no? sí, entonces por eso fue una escuela bien difícil para que me aceptaran, pero con mucho esfuerzo y mucha ayuda me pudieron aceptar. Okay. ¿Ayuda de quién? De familia, consejeros y Fuel. Entonces, yeah. ¿Desde qué edad empezaste a pensar en el college? Pues ¿Qué año del high school? Y dijiste, voy a empezar a pensar en mi college. yo siempre he pensado en college porque tengo 2 hermanos mayores y ellos fueron a college. Entonces tengo un ejemplo
con qué seguir, ¿verdad? Entonces, a mí me interesó tanto y yo pienso que es una cosa bien importante en la vida porque con educación puedo agarrar una carrera. Cuenta un poco cómo mantuviste el español. Porque las personas que nacen aquí, hay cantidad de niños que no aprenden bien el español y tú lo hablas muy bien. Gracias. En la casa solo español hablamos y después cuando estaba chiquita aquí en Chelsea hay un programa que se llama Caminos, que entonces es una semana le enseñan inglés y la otra semana español. Entonces estuve en eso por 5 años, del primero para el 5º grado. Entonces ahí aprendí cómo leer, hablar y escribir en español. Ashley, ¿y Fuel, quién supo primero de Fuel, tus padres o tú? Yo. Entonces, entrando a high school, hay una semana donde uno va a la escuela para conocer la escuela. Y entonces Laura, la otra muchacha, ella llegó y habló un poco con los estudiantes. En el classroom. Sí, en el classroom. Y dio papeles y si queríamos saber más información, que escribiéramos nuestro nombre. Entonces ya después cuando llegué a la casa les conté a mis padres y ahí ellos les gustaron la idea. ¿Y tú eres buena estudiante? Sí. ¿Siempre has sido buena estudiante? Sí. Okay. ¿Y qué le dices a los muchachos que están en los freshmen, los juniors, que no son tan buenos estudiantes, que no le prestan tanta atención cuando entra a Marcia Zárate, que muchas veces tienen el talento, pero muchas veces no tienen la familia, ¿verdad? Que le da los principios, etcétera. ¿Cómo ayudar a esos jóvenes, Ashley? Que en Chelsea High School tienen que haber muchos, en todas las escuelas hay muchos. ¿Cómo ayudarías? ¿Qué sugieres tú para Marcia y para la escuela, para que lleguen a esos muchachos que no tienen los mismos principios que tú tuviste en tu casa y la capacidad académica que tú tienes de estudiar, etcétera? Porque ahí tú tienes que tener compañeras que tienen el talento, que tú sabes que pueden llegar lejos, pero se van por otros caminos. Yo pienso que todo depende en el esfuerzo que uno pone. Entonces, estos estudiantes deberían, como tienen talentos y deberían enseñarlos porque van a ser beneficiarios después. Y así como ellos, si ellos no tienen la ayuda de los padres, siempre pueden encontrar a ellos porque ellos siempre están ahí, pueden platicar con los padres y darles una idea de que esto es bien importante para ellos. Bueno, señora María, primero felicidades por ese tercer graduado, ¿no? Sí, gracias. Y felicidades también por el español de Ashley, porque aunque digas de caminos, etcétera, si no tuvieras la casa y los padres que tuvieras, no llegaras. Cuéntenos un poco, señora María, cómo fue ese día que escuchó por parte de Ashley sobre Fuel. Pues nos interesó bastante a mi esposo y a mí porque pues nosotros ya habíamos tenido experiencias anterior con nuestros hijos, que no tuvimos esa oportunidad de ahorrar. Entonces se nos hizo muy difícil con los otros. Y cuando mi hija nos habló de Fuel, dijimos, vamos, tenemos que ahorrar. Porque no queremos que nos pase lo que nos pasó con nuestros hijos anteriores. Y es una gran ayuda porque también lo informan a uno cómo los pasos a seguir para que ellos vayan a la universidad. Aquí nos está viendo 24 ciudades en el estado de Massachusetts. Sí. Yo le aseguro que más de una persona está escuchándola con detenimiento porque está en ese mismo lugar en que usted estuvo con su primer hijo. Sí, es bien difícil porque mi hijo fue a Suffolk cuando salió de high school en Chelsea y él dijo, yo voy a esa universidad. No sabíamos el precio de la universidad, no sabíamos cómo iba a ir él en la universidad. Bueno, pero él se fue. Entonces fue una experiencia muy mala porque después él dejó la universidad, se fue a otra universidad, pero me paró por 2 años la universidad. Él perdió tiempo
y después se fue a Ceylon State, que gracias a Dios pues se graduó de ahí ya su carrera. Pero son etapas de la vida que uno pasa con Claro, los hijos, que es una experiencia no Y buena. se pueden evitar Se pueden si evitar se sabe de de organizaciones las como esta. organizaciones como FEW. Y entonces, el día que llegó Ashley con su folletico, Sí. no sé, su brochure Sí. de Fuel, de ahí, ¿cómo comenzó el proceso? Bueno, aplicamos, como ella nos dijo, de que teníamos que llenar una papelería. ¿Se reunieron con Marcia? Sí, con Laura, porque Con en ese tiempo todavía no estaba ella. Ok. Entonces nos reunimos con Laura y ya llenamos papelería y así fue el proceso y comenzamos a ahorrar mes a mes para Ashley y nos pareció una buena ayuda porque Claro. es algo que a ella le va a servir para su propia Y beneficio. luego, en el proceso de escoger las universidades, ¿cómo era? O sea, ¿están los padres involucrados o es nada más la hija? Muchas veces que nosotros hemos tenido universidades, conversando con las universidades, nuestras culturas son tan distintas, ¿no? Sí. Que las universidades a veces no entienden que nosotros somos familias donde el padre, la madre, el hijo, la abuelita, el abuelito, todos queremos entender y todos Sí. queremos participar, lo cual es maravilloso. Sí. Lo cual es maravilloso, Sí. porque muchas veces, por eso es que aquí uno ve muchos hijos, amigos de mis hijos, que no son de nuestra, no es que los critico, porque cada cultura es distinta, pero el niño a veces no está bien, está asesorado financieramente, está asesorado académicamente por un tutor, pero personalmente a veces quiere ser médico y resulta que podría haber sido un mejor abogado, ¿no? Y esas cosas se conocen en la familia, de dónde vienes, y uno ve los counselors, los asesores en las escuelas, no preguntan, ¿no? ¿Qué era tu papá o qué era tu mamá, dónde vienes? Sino se enfocan en lo que quiere el muchacho, ¿no? En lo que quiere el Sí. hijo, y a veces el hijo lo que quiere es vivir en los mejores dorms de tal universidad y no pensando en la parte académica, ¿no? Entonces, eso ustedes lo consideran en Fuel, me imagino, ¿no? Que Sí. Fuel escoger las universidades. ¿Qué te recuerda usted, señora María? Bueno, para escoger las universidades, mi hija escogió 6 universidades. 6. Ajá. En cual fue aceptada en 3. Pues todas las universidades eran buenas. ¿Todas en Massachusetts? Sí, todas son buenas, pero ella prefirió aplicar para 6. ¿Todas en el área de Massachusetts? Sí, Ok. todas en el área de Massachusetts. ¿Por qué? ¿Porque lo exige Fuel o lo exigen los padres? No, eso fue por gusto de ella, más que todo. Bueno, el papá tiene cara de decir, no, a mi hija la quiero. Tenemos al papá por allá atrás. Y entonces, pues ella quiso escoger las universidades y ellos nos ayudaron, a las que los aceptaron, ellos nos ayudaron a escoger la mejor. Okay. La que pues más oportunidad le daba a ella, que le regaló dinero, le voy a decir. ¿Cuál es su mensaje? El tiempo en televisión siempre es muy corto. ¿Cuál es su mensaje a esos padres que han perdido la esperanza de que pueden llevar sus hijos a la universidad y muchas veces le dejan ese dolor de cabeza a los hijos? No, que no pierdan las esperanzas de que sigan sus hijos en la universidad, porque hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos porque es para el futuro de ellos. Porque me imagino que hay muchos padres de familia que no quisieran que los hijos pasaran como nosotros pasamos. Que nosotros no tuvimos una educación para ir a una universidad, pero no fue porque no queríamos, porque nuestros padres no podían en nuestro país. Entonces, que hay que apoyarlos porque están en un país que sí se puede. Y tienen muchas puertas abiertas. De una u otra manera uno puede sacar adelante a sus hijos, pero verlos con un triunfo. Aquí tenemos un ejemplo. Muchísimas gracias, María. Ashley, como última pregunta, vas a una universidad de élite, ¿ok? De élite, donde muchas veces el reto es más difícil, porque por ser una universidad de élite no solamente se te exige académicamente, sino hay una presión social en ese tipo
de escuela, donde lo bueno es que las autoridades de las escuelas siempre tratan de hacer presión en que esa élite o esa presión social no exista, pero la vas a tener. Sí. ¿No? Tú estás claro de que vas a estar rodeado de muchachos, de familias de muchísimo dinero, de familias que ya tienen su futuro asegurado. Entonces, ¿cómo te sientes con ese reto que tienes? Es un poco estresante, puedo decir, como yo lo pienso, pero yo digo que todo es... Posible. sí, todo es posible y cuando yo llegue tal vez sea diferente o trato de pensar lo positivo de llegar ahí porque todos fuimos aceptados a esa escuela por nuestra propia mérito, entonces no hay solo porque soy diferente raza o cualquier cosa de diferente cultura no significa nada. Excelente, Ashley. Eres un ejemplo para muchísimos jóvenes que te están viendo. Esperamos verte de nuevo para que nos cuentes tu trayectoria en Bentley College. Gracias. Y para terminar, a Marcia, cuéntanos un poco o explícale a los televidentes cómo saber de Fuel. No tienes que dar números de teléfonos y website porque todo está en pantalla, pero sí explica un poco cómo el que no sabe de Fuel, qué es lo que debería hacer para saber de ustedes y para contactarlos. Bueno, en las escuelas de los hijos siempre hay recursos, aunque si no están dentro de las ciudades donde participa Fuel, siempre ir a los consejeros académicos a descubrir información de cómo pueden ahorrar a la universidad, dónde encontrar las becas. Siempre hay recursos dentro de la escuela. Y para Fuel, si alguien vive en Chelsea o en Lynn o en Salem, ahí es donde está Fuel presente. En la graduación de Chelsea High School, que ya pasó, ¿cuántos alumnos que se graduaron están a través del programa de Fuel? 48. 48. Sí. ¿Cuántas niñas y cuántos niños? Eso sí, probablemente yo creo que mitad y mitad. Sí, tenemos, O sea, mandamos no es que lleguen a la correos. universidad y los sueltan a ella. No, y más que nada, últimamente estamos todavía, acabamos de tener una rifa de un iPad porque nos dieran su información para seguir en contacto con los alumni y queremos, por ejemplo, mandarles care packages a las universidades porque sabemos que ¿Qué son una care cosa... packages? Care packages es Un regalito. Es un regalito que se les manda a los estudiantes porque están lejos de casa, están haciendo Thanksgiving. exámenes, se les manda dulces, chucherías, para que no se sientan solos y que no se sientan que están extrañando a casa. Bueno, no hay excusa, señores padres, no hay excusa. Si había una oportunidad para que nuestros hijos lleguen a la universidad, es esta. Comuníquense con Fuel ya. Busquen la información que está en pantalla, comuníquense con Amarcia y con la gente de Fuel en los diferentes sectores y ciudades donde funcionan. Y si no, si no está Fuel, busquen alguna otra organización que haga, que tenga esta misma función tan maravillosa, desde llevar a nuestros jóvenes a las universidades en un país donde sabemos lo costoso y lo difícil que entrar. Muchísimas gracias por haber estado Muchas conmigo gracias. aquí en Panorama. Ashley, muchísimos éxitos en tu carrera universitaria, y a ustedes, familia que vinieron de Guatemala, pues los felicito también por haber logrado ya el tercer hijo. Ya los nietos se encargarán ellos de eso. Y amigos, seguimos en Panorama. Les tenemos que dar las gracias a Copa Airlines, nuestra línea aérea patrocinante de Panorama. Recuerden que Copa Airlines es una aerolínea nuestra. Desde que nos entramos en el avión, nos sentimos en casa, viajando a 50 destinos, creo que un poco más de 50 destinos en toda Latinoamérica. Altamente recomendable. Los precios, $400, $500, navidades, fechas de Navidad disponibles. La información para contactar a Copa Airlines está en pantalla. La línea aérea en la cual nos sentimos en casa desde que entramos en avión. Ya regresamos con más de Panorama y sigan con nosotros. Llegamos al final de Panorama, transmitido a ustedes desde el cuarto piso del East Boston Neighborhood Health Center, un centro de salud donde nos sentimos como en casa. Ya estar llevando a la abuelita, al abuelito a esos hospitales inmensos donde uno se siente como un extraterrestre. Tráiganos a la abuelita, al abuelito aquí a este edificio, el edificio más bonito de East Boston, el East Boston Neighborhood Health Center, donde se sentirá como en familia.
Nixon, el mago del cabello, el que hace magia con este poco cabello que me queda en la tienda Platinos, en el 59 de la Meridian Street en East Boston. Pregunte por Nixon, diga que viene de parte de Panorama y lo van a tratar como un rey. Al comandante Raúl Castro le damos las gracias, productor y director de este programa de televisión, las cámaras, la edición, las luces. Bueno, el comandante Raúl Castro, el único que no le hace daño a nadie, sino especialmente dedicado y experto en la televisión. Mari Carmen Pérez, la asistente de producción. Sin ella, este programa no saldría al aire, no tuviera los invitados que tiene, no tuviera la calidad que ustedes ven en pantalla. Mari Carmen, muchísimas gracias. Y a ustedes, por supuesto, mis televidentes queridos, los espero y los veo la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal. Muchísimas gracias. Esto fue Panorama.